El de la moto se va, se queda el sicario. Muy bien, gracias. Este fue el momento del asesinato brutal, cobarde, de Juan Camilo Espinosa Vanegas, concejal del municipio de San Andrés de Cuerquía, Antioquia. Un hombre de 32 años en situación de discapacidad que ejercía control político desde el Cabildo Municipal. Un crimen que este país ha decidido ignorar. Un asesinato que debería estremecer a la sociedad entera, pero que tristemente no aparece en las portadas, no mueve titulares, no convoca ruedas de prensa ni operativos de Estado. Un líder de base elegido democráticamente por el movimiento AICO que luchaba por la comunidad desde una silla de ruedas y que fue asesinado a sangre fría en plena vía pública. ¿Qué país es este? Donde asesinan a un funcionario elegido por voto popular y nadie se inmuta. El 16 de junio del 2025, Juan Camilo se dirigía a su casa, como ustedes vieron, cuando un sicario se le acercó y le disparó 3 veces a corta distancia. Y el asesino fue un menor de 17 años. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está el presidente Gustavo Petro activando el aparato estatal para capturar a los responsables? ¿Dónde está la UNP que debía proteger a este concejal que según versiones preliminares había recibido amenazas? ¿Dónde están los medios? ¿Dónde está el cubrimiento, la indignación, la atención? ¿Por qué cuando un político bogotano sufre un atentado como Miguel Uribe Turbay, hecho doloroso que también condenamos, los helicópteros sobrevuelan todo el país, la fiscalía da ruedas de prensa, el país entero se paraliza, pero cuando matan a Juan Camilo en Antioquia no pasa nada? Silencio absoluto. ¿Por qué? Porque este país no duele parejo. Porque seguimos midiendo la vida por apellidos, por estrato, por ubicación geográfica. Porque mientras en Bogotá se sobrevive con escoltas, en los municipios se mueren solos los funcionarios públicos. Porque si eres parte de la élite, no importa. Y aún más grave, en este asesinato también se usó un menor de edad como sicario. ¿Dónde están los defensores de la niñez? ¿Dónde está el clamor nacional por evitar que nuestros jóvenes terminen siendo instrumentos del crimen? Juan Camilo ejercía control político independiente y en un país como el nuestro, hacer oposición desde una curul puede costarle la vida. Juan Camilo no merece el silencio de nosotros, no merece la indiferencia, no merece el olvido, merece justicia, merece memoria, verdad. Y nosotros como sociedad merecemos preguntarnos qué tan enfermo está este país para que la muerte de un concejal no provoque absolutamente nada. Yo quiero que este video le incomode a usted, porque a usted también le da igual la muerte de un concejal. Pero si la muerte de Juan Camilo no nos duele, es porque este país está dejando de sentir. Y cuando un país deja de sentir, empieza a pudrirse en silencio. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha decidido sancionar por su cuenta una ley que el presidente Gustavo Petro se negó a firmar, argumentando que las objeciones presidenciales llegaron fuera de plazo. Pero ¿quién decide eso? ¿El presidente del Congreso puede arrogárselo? ¿Él es ahora la Corte Constitucional o el Ejecutivo? Lo que está haciendo Cepeda no es simplemente aplicar un tecnicismo legal, es una lectura forzada y políticamente conveniente para quienes quieren hacer ver el Congreso como un suprapoder por encima del presidente de la República. Y lo más grave, los medios y opinadores que viven histéricos gritando dictadura, dictadura, cuando Petro interpreta la Constitución y la aplica, hoy callan o aplauden que el Congreso pretenda legislar, aprobar, objetar y sancionar al mismo tiempo, usurpando funciones del Ejecutivo. Esto es por definición un desequilibrio institucional, un golpe a la separación de poderes. Nadie habla de golpe de Estado, pero en la práctica es una ruptura de orden constitucional. Se pretende invalidar el veto presidencial sin que la Corte se haya pronunciado y con un argumento tan precario como decir se venció el plazo, como si la interpretación sobre los tiempos fuera competencia del Senado y no del sistema judicial. Cuando Petro usa sus facultades constitucionales es tirano. Cuando Cepeda las atropella es estadista. Y la cosa no termina ahí. Recordemos que este mismo senador Efraín Cepeda se reunió hace semanas con la cúpula militar para hablar de elecciones. ¿Perdón? ¿Desde cuándo un legislador se arroga el derecho de coordinar temas electorales con el alto mando de las Fuerzas Armadas que constitucionalmente están bajo el mando directo del presidente? Nadie gritó dictadura. Nadie gritó intervención indebida. Ah, claro, porque la derecha sí puede romper la Constitución sin que nadie se escandalice.
Es que la línea es clara. Cuando el gobierno intenta aplicar la Constitución para proteger los recursos públicos, como en este caso del FOMPET, es autoritarismo. Pero cuando los poderes tradicionales se toman las funciones ajenas para favorecer alcaldes y gobernadores en plena época preelectoral, ahí sí es equilibrio democrático. Esa es la hipocresía institucional en Colombia, que ya no se disimula, se institucionaliza. Y el trasfondo de esta ley es escandaloso, es que nadie habla de eso. Se trata de permitir a los mandatarios regionales gastar los excedentes pensionales, sí, recursos originalmente pensados para cubrir pensiones territoriales, en cualquier cosa que quieran, en plena carrera por alianza a las elecciones del 2026. Petro intenta impedir este desfalco y lo tachan de saboteador. Cepeda intenta entregarle todo a los varones regionales y lo aplauden. La pregunta no es si hay un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso puede ser natural en la democracia, ya lo hemos dicho varias veces. El problema es que se está cocinando una doctrina peligrosa. Que el Congreso puede gobernar en contra del presidente, y que cuando el Ejecutivo se defiende, está violando la Constitución. Una democracia así, invertida, solamente tiene un nombre: sabotaje constitucional, y no se está denunciando como se debería. Oigan, ¿se imaginan ustedes ganarse la lotería? Eso sería como un sueño. Muchos tienen ese sueño y ni siquiera la juegan. Ahora, imagínense que la que se gana la lotería no es usted, ni su vecino, ni el tendero de la esquina, sino la esposa del subgerente de la misma lotería que se jugó. Y es que ese subgerente además fue puesto por Fico Gutiérrez. Parece una película de humor, pero no lo es. Resulta que el pasado 9 de mayo, durante el sorteo especial para el Día de la Madre, el número ganador de un premio seco de 1.000 millones de pesos fue adquirido por una mujer llamada Luisa Jaramillo. ¿Quién es ella? Pues nada más ni nada menos que la esposa del entonces subgerente comercial de la Lotería de Medellín, Rubén Darío Callejas. Y ahí no acaba la historia. Rubén, el esposo afortunado de la ganadora, fue nombrado en ese cargo por el ahora alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Entonces la gente con razón empezó a levantar la ceja. ¿Casualidad o trampa? ¿Suerte divina o manejo interno? La cosa fue tan escandalosa que hasta el presidente de la República salió públicamente a pedirle a los entes de control que investigaran el caso. Y ojo, no para decir que fue trampa, sino para dejar claro que sí hay algo raro. Era mejor despejar la duda, porque si el azar se empieza a aparecer a la politiquería, estamos muy mal. Entonces la Procuraduría General ahora abrió indagación preliminar. La Lotería de Medellín, por su parte, hizo lo que hacen todas las entidades cuando algo sucede mal: se auditó a sí misma, revisó movimientos, revisó todo el procedimiento, y adivinen cuáles fueron los resultados. No encontramos nada irregular. Pues gracias, eso genera muchísima tranquilidad. Pero para dejarnos de verdad, literalmente tranquilos, el señor Rubén Callejas renunció a su cargo. Claro, una liquidación de 1.000 millones de pesos a costillas del erario, a costillas de ustedes. Porque claro, en Colombia ya sabemos que renunciar es el paso 1 de un manual cuando hay un escándalo de corrupción, y más cuando se ganan 1.000 millones de pesos. Inicialmente se habían dicho que el premio era de 16.000 millones de pesos, pero el subgerente salió a decir que solamente fue un premio seco de 1.000 millones. Ah, bueno, entonces todo bien, porque uno en Colombia debería quedarse tranquilo cuando los que se ganan 1.000 millones de pesos de una lotería pública, pues es la esposa del mismo gerente, ¿no? Justo en un sorteo especial. Claramente una coincidencia. Esto no se trata de que si fue legal o no, se trata de cómo la gente ya no cree, de cómo cada acto público, por más limpio que parezca, carga el peso de la desconfianza ciudadana, y con razón. Porque cuando uno rasca, casi siempre encuentra un familiar, un amigo, un nombrado, un apadrinado. Hoy nos dicen que todo fue limpio, pero en este país donde hasta el azar parece tener padrino político, es inevitable preguntarse: ¿esto fue suerte o fue trampa? Y mientras tanto, a usted y a millones de colombianos, la única lotería que les toca jugar es sobrevivir cada semana en medio de este descaro de los políticos. Gente, muchísimas gracias por haber estado aquí en Beto Reacción. No se les olvide darle like, suscribirse y compartir en todas sus redes sociales. Un abrazo.